Hola amigos del canal, bienvenidos, feliz año nuevo a todos. El día de hoy les traemos un tema muy interesante que ha proliferado mucho, me he dado cuenta en redes sociales, en conversaciones con amigos, en todos lados, que está muy en boga, que está muy de moda, podríamos decirlo incluso, que es el tema del narcisismo, ¿no? Y el narcisismo, bueno, pues tiene este contexto ahora muy coloquial que habla o quiere señalar una parte de, pues como el egoísmo de las personas, esta falta de empatía, esta capacidad para pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro. Y en este video te quiero platicar un poquito del origen de esta situación y cómo esto también tiene que ver con salud mental, ¿no? Primero que nada hay que entender que el término en realidad viene de un mito griego antiguo que se encontró por primera vez descrito en Las Metamorfosis de Ovidio y nos hablaba de un joven Narciso, ese era su nombre, que era muy hermoso y que pues todo el mundo estaba enamorado de él, ¿no? Y entonces una de las ninfas, Eco, pues se enamoró de él, pero ella fue rechazada por este chico Narciso, entonces como que en venganza hizo que los dioses lo castigaran haciendo que Narciso se enamorara de su reflejo en el agua, ¿no? Y entonces pues se veía Narciso y no podía dejar de verse en el agua hasta que terminó ahogándose, murió y ahí brotó una flor de narciso, ¿no? Y bueno, este mito lo que simboliza un poco, o sí, pues la síntesis que podemos sacar, es como, pues, como a uno le hace daño el estar obsesionado consigo mismo, la incapacidad de relacionarse sanamente con los otros y el estar solamente pensando también en los aspectos estéticos de uno, ¿no? Y en cómo uno es perfecto, ¿no? Y eso hace que pues terminemos de extraernos de nuestro contexto social o entremos en dinámicas raras, ¿no? En realidad el término clínicamente se usó en 1899 por Paul Knuckle. Él hablaba de unos pacientes con una conducta sexual donde tenían, digamos que excitación por su propia imagen y este médico se carteaba con Sigmund Freud, ¿no? Y entonces en 1910 pues empezó a utilizar ya en un contexto más terapéutico, ¿no? En cuanto a pacientes. Pero fue hasta 1914 en Introducción al Narcisismo que Freud lo tipificó bien, ¿no? Y explicó a qué se refería con narcisismo, que incluía de dónde venía, etcétera, etcétera, ¿no? En este texto que voy a resumir muy brevemente, Freud habla del narcisismo primario y el narcisismo secundario, ¿no? En realidad no vamos a meternos en demasiada complejidad en este video, el chiste es que entiendan ustedes de qué se trata. Pero lo que nos dice es que hay una fase normal en la infancia, cuando los bebés nacen y se empiezan a desarrollar, donde la importancia del bebé es exclusivamente sí mismo, ¿no? Que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene sed, que tiene frío, que tiene ganas de que le den un abrazo. Entonces todo es el mismo, ¿no? Y entonces pues el niño, como todavía no tiene el cerebro desarrollado, todavía no ha experimentado la vida como un adulto, pues el niño cree que todo el mundo es él y él es todo el mundo, ¿no? Una cosa así omnipotente que es un poco compleja de explicar porque es muy subjetiva, ¿no? Pero es también sensacional, ¿no? El niño se siente todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que toda la energía que tiene este niño pues está destinada a sí mismo, ¿no? Después se da cuenta que hay una mamá, que hay un papá, que hay un hermano, no sé, que hay un primo, que hay una tía. Poco a poco se va dando cuenta que no está solo, que el mundo comprende otros individuos singulares. Y entonces este narcisismo que es primario, que es se le llama narcisismo primario porque es energía libidinal que está puesto sobre uno mismo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con energía libidinal como lo entendía Freud? Pues es esta energía psíquica asociada a la libido, ¿no? Es como la manifestación, diría Freud, de los impulsos sexuales, pero no nos quedamos solo con la parte sexual, ¿no? Porque uno puede creer, bueno, pues es excitación y es ganas de lo que ustedes saben, pero no, no es solo eso. Es una energía que está en realidad muy prolífica en casi toda la acción humana, ¿no?
en un sentido más amplio, pues es aquello que nos da la fuerza, ¿no? Que nos hace desear, también que nos ayuda a generar creatividad y relaciones humanas, ¿no? Tiene un alto componente vinculativo esta libido, ¿no? Pero cuando está puesta en uno, pues no se vincula más que con uno, ¿no? Pero cuando el niño se empieza a dar cuenta que hay más personas, pues entonces se empieza a vincular con los otros, ¿no? Y entonces quiero mucho a mi primo, y me cae muy bien mi hermana, y quiero mucho a mi mamá, y me cae gordo tal. Y entonces lo que decía Freud es que este narcisismo empieza a funcionar como una especie de amiba, ¿no? Con los pseudópodos que va emitiendo, ¿no? Y entonces son como desplazos, y ahora toque a tal, y ahora toque a tal, y ahora toque a tal, ¿no? Y entonces se va conectando, pero también se va regresando, ¿no? Ahora me cae muy bien mi amigo Pedrito, ¿no? Y Pedrito resulta que me empujó en recreo, y entonces ahora me cae muy mal, y entonces ahora le retiro parte de la energía libidinal, y entonces digamos que este narcisismo empieza a entrar en una fase pues más bien como secundaria, que es lo que llamaría él, ¿no? Que es que la libido que yo ya proyecté regresa a mí mismo. ¿Por qué regresa? Pues por malestar, por trauma, por frustración, ¿no? Por sentimientos, por supuesto, de carácter negativo, ¿no? Y entonces lo que dice Freud es que si yo regreso toda mi energía, la que ya había depositado en otros a mí mismo, pues entonces me voy a enfermar. Me voy a enfermar como narciso, ¿no? Y voy a empezar a generar cuadros de muchos tipos, ¿no? Hay que pensar que Freud estudiaba muchos pacientes que tenían condiciones de disposiciones de esta energía de forma pues muy específica y muy compleja, ¿no? Pacientes hipocondríacos que creen que enferman de todo, pues este desplazamiento de energía pues está muy recluido en uno mismo, ¿no? Ya uno no se vincula, ¿no? Los agorafóbicos, los pacientes con ansiedad generalizada actuales, pues son pacientes que ya se dejaron de vincular por el mundo, como que sustrajeron, hicieron una retracción de esa energía y se pusieron en ellos, ¿no? Y entonces empiezan a enfermar y me pasa esto y me siento así y me duele tal, y entonces es como que esto empieza a enfermar al individuo, ¿no? Hay obviamente retracciones normales de esta energía, como por ejemplo pues en el estar dormido, ¿no? Cuando duermo pues no estoy pensando en los otros, estoy pensando en mí mismo, ¿no? Y cuando me enfermo pues también, ¿no? Me importa pues poco lo que ocurre en la escuela, porque yo tengo aquí gripe y me estoy sintiendo mal, ¿no? Entonces pues bueno, todas las perturbaciones obviamente en este desarrollo normal de ir distribuyendo mi energía hacia los otros, de vinculándome con ellos, pues va a generar que yo pueda tener problemas en este narcisismo, ¿no? Y en última instancia está pues mi elección de objeto, ¿no? Mi elección de objeto, diría Freud, es pues de quien me enamoro, quien me gusta, con quien quiero pasar mi vida, ¿no? Es muy diverso hoy en día, ya sabemos que hay muchos tipos de elecciones de objeto. Me puede gustar él, ella o ella, y está bien, no tiene nada de malo. Es completamente sano, ¿no? Estar ahí distribuyendo nuestra energía con respecto a esto. Pero él habla de que hay dos modelos de elección de objeto, ¿no? Está según mi tipo de apuntalamiento, que puede ser mis cuidadores primarios, o según el tipo narcisista, ¿no? Y aquí es lo que vemos es que, pues me gusto yo, me gusta como soy yo, me gusta como luzco, me gusta sentirme guapo, guapa, guape. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que entonces yo voy a escoger personas que me recuerden a la persona más increíble del mundo, o sea, yo. Y entonces lo que va a suceder es que pues voy a estar con una especie de copia de mí mismo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con el narcisismo actual? Bueno, pues este era el de Freud, era el clásico, ¿no? El de hace años. Más adelante, pues se hicieron muchos cambios a la teoría, ¿no? No se quedó en esto. Hay mucha gente que la reformó, que la reformuló, que le hizo modificaciones, que le hizo que dio otros ejemplos, que lo utilizó de formas distintas, y uno de ellos, del que les voy a hablar ahora, es Heinz Kohut, ¿no? Kohut en realidad describió pues como dos manifestaciones principales del narcisismo, ¿no? Sobre todo dependiendo cómo se relacionaban con las necesidades del self, o sea, de la autoestima, del yo, del mí mismo, de todo lo que comprende quién soy yo.
en un sentido racional, ¿no? En un sentido consciente. Y esto decía que pues, había un narcisismo normal y saludable, que era pues estos individuos que estaban pues bien satisfechos, bien cubiertos, con un buen desarrollo infantil, y entonces que podían desarrollar confianza en sí mismos, establecer relaciones con los otros, relaciones lindas, significativas, tenían un muy buen amigo, un muy buen grupo de amigos, y empezaron a experimentar poco a poco ambiciones saludables y una autoestima estable, ¿no? Yo estoy bien, yo me siento bien, me caen muy bien mis amigos, disfruto mucho ir al colegio, quiero ser el más rápido de la clase, ¿no? Por decir. Entonces, pues, ¿qué decía Kohut? Pues que se está desarrollando ahí un narcisismo saludable, ¿no? Una visión de mí mismo saludable. Y después hablaba del narcisismo patológico, ¿no? Y entonces lo que nos dice Kohut, que es muy importante, es que surge cuando las necesidades narcisistas no están satisfechas adecuadamente, ¿no? Siempre o casi siempre por falta de empatía, falta de validación por parte de los cuidadores primarios, entiéndase, padre, madre o quien me haya criado, ¿no? Entonces, si mi padre y mi madre no fueron empáticos conmigo, no me dijeron que yo era muy buen alumno, que yo era un niño muy bueno, que yo me va muy bien en matemáticas, que soy muy listo, que está muy padre mi dibujo, si no empiezan a validarme a mí como individuo y mi producción, entonces estas necesidades narcisistas exactamente de sentirse bien con uno, de saber que uno es correcto, que uno es adecuado, pues empiezan a entrar en el criterio de la duda, ¿no? Y esta duda termina por desembocar en una herida, ¿no? Y entonces cuando mi narcisismo se hiere, cuando estoy herido en mi amor propio, por así decirlo, pues significa que voy a dudar de él, voy a dudar de quién soy, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a empezar a conllevar conductas como de, pues mucha búsqueda de atención, mucha búsqueda de validación, ¿no? Excesiva, ¿no? Todos lo hemos visto, ciertos niños que es, ay, ¿verdad que soy muy bueno? ¿Verdad que soy muy rápido? ¿Verdad que soy bonita? ¿Verdad que soy lo que sea? Y lo necesitan estar escuchando todo el tiempo porque esto tampoco tiene tanto que ver con que se lo hayan dicho mucho o poco, sino es cómo se siente. Se siente genuino, se siente empático lo que me dijeron mis papás o me empieza a generar dudas, ¿no? Y entonces pues también puedo empezar a sentir mucha vulnerabilidad a la vergüenza, ¿no? O a la humillación. Me duele mucho lo que diga el otro. Oye, que estás gordito, pues me duele un montón, ¿no? Oye, ¿cómo crees que te pasa? Me estás humillando, me siento muy mal y ya me puse a llorar. Oye, mis relaciones interpersonales, pues entonces empiezan a degradar. Empiezo a tener, pues en realidad pocos amigos, soy muy aislado, me cuesta mucho trabajo encontrar un grupo social. Y entonces pues se va deteriorando también esta parte social, ¿no? Entonces así es como responde un narcisismo herido. ¿Por qué? Pues porque no tiene validación y porque lo que me diga el otro pues me da mucho miedo porque me puede vulnerar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues de aquí surgen en realidad muchos trastornos de la salud mental, ¿no? Aquí hay altos componentes de depresión, aquí hay altos componentes de ansiedad, porque pues estar sometido a esta sensación de no ser suficiente, que le llamaría Valent, esta falla básica, no haber tenido lo que yo necesitaba para encontrarme bien, pues va a hacer que yo no esté funcionando de manera propicia allá afuera, mi adaptación por supuesto se vea menguada, entonces yo esté sufriendo muchos síntomas, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede después? Pues que esta psicología de la cual habla Kohut, en realidad tiene dos componentes muy importantes, ¿no? Que él llamaría los sujetos del self. El self es está pensado en inglés, pero en realidad el self es el yo, ¿no? O el sí mismo, más bien, sería una traducción más adecuada. ¿Qué pasa? Es que estos objetos del self, que son pues estas personas o cosas con las que los individuos regulan su propia autoestima y mantienen su propia cohesión durante el desarrollo, en el momento en el que va creciendo, que normalmente son papá y mamá, ¿no? Quienes dicen, oye, pues esto que les decía eres muy bueno, qué rápido, qué alto, qué listo, qué todo esto,
Si no tengo estos buenos objetos del self, entonces pues voy a perder justamente esta capacidad para regular mi autoestima, para saberme bueno. Voy a perder esta cohesión de mí mismo y al ratito voy a tener dudas. Incluso me puedo sentir perdido, ¿no? Y puedo sentir que la vida pues no tiene mucho significado, que la vida es muy dura, que yo me siento muy mal, que no soy nadie. Entonces esta cohesión del mí mismo, este sentirme completo y suficiente, se va a ver muy amedrentado, ¿no? ¿Cuáles son estos objetos del self? Bueno, Kohut nos dice que son dos, que es la imago parental idealizada o la idealización, dejémoslo así para más simple, que es nuestra capacidad para admirar a nuestros papás, ¿no? Como figuras poderosas y protectoras. Y los podemos admirar porque sí nos están protegiendo, ¿no? Y entonces yo aspiro a ser tan bueno como este individuo que es tan bueno y me cuida tan lindo y me protege tan bien, ¿no? Entonces yo quiero crecer para ser pues un gran protector y un gran cuidador como mi papá, ¿no? Lo mismo pasa no solo esto en la situación del varón, mujeres, cualquier persona puede experimentar estos deseos de parecerme a mi cuidador, ¿no? ¿Por qué? Porque es bueno y porque me ha tratado bien y porque pues, está bueno, ¿no? Y después está el espejeo sí, el espejo, llamémoslo así para no meternos en más conflictos, que sería la validación y el reconocimiento de mi singularidad, ¿no? ¿Y esto qué es? Oye, papá, ¿verdad que yo soy muy rápido? Y el papá, sí, hijo, tú eres rapidísimo, es como Flash, ¿no? Y entonces el niño ya se sintió validado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues si yo tengo papás ausentes, pues que pues los papás pierden muchas oportunidades para validar a sus hijos, ¿no? Para que sus hijos sientan que son grandes personas en sus vidas. Entonces, si mis papás no están, pues por ahí yo ya tengo dudas, ¿no? Y esto empieza a generar una herida en el narcisismo. Por ahí si yo tengo un papá muy regañón, pues entonces mi validez es bajísima, ¿no? Porque hasta que yo no cumpla la expectativa de este hombre extremadamente exigente, pues yo no me voy a sentir bien conmigo mismo, ¿no? Y voy a estar fracasando. Y ahí viene otra herida narcisista, otra herida en el amor propio. Y viene una alta probabilidad de generar enfermedad más adelante, ¿no? ¿Qué nos dice Kohut? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Que vamos al punto clave de este video. Pues el modelo de terapia que habla Kohut es pues reparar, ¿no? Casi todos los modelos de la terapia se basan en reparar algo, por supuesto. Y en este caso es de reparar ese desarrollo del narcisismo, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de modificar la experiencia en el adulto, pues de estos objetos del self, ¿no? Y entonces empezar a practicar un marco de empatía y de validación en el espacio clínico, en el espacio terapéutico, para que el paciente vaya ganando confianza, pueda rehabilitar ese self, rehabilitarlo, ponerlo en lo que idealmente y genuinamente siempre debió haber sido una instancia que me permita sentirme bien conmigo, explorar y llevar a cabo mi deseo. Y yo puedo empezar a sanar también todos estos síntomas que puedo estar teniendo por mi herida, ¿no? ¿Qué síntomas? Depresión, ansiedad, ¿no? Son de lo que más vemos en la clínica de hoy en día. Pero también se expresa como yo valgo poco, se expresa como no soy guapo, no valgo nada, no merezco amor, merezco estar solo. Entonces, pues todo esto es una instancia del self herida, ¿no? En su concepto del narcisismo. Entonces, bueno, esto requiere tiempo, por supuesto, no se hace en 2 días, ¿no? Lastimar esta instancia también requirió mucho tiempo y sanarla también requiere algo de tiempo, ¿no? Y yo lo que propongo en el modelo de terapia que imparto es pues justamente eso, ¿no? Tener las cosas claras, saber qué se está haciendo para que las personas poco a poco puedan reparar sus heridas y rehabilitarse y volverse a adaptar y vivir la vida lo más plenamente que se pueda, ¿no? Con las herramientas y las defensas que tienen a su disposición, que no son las mismas que otros, ¿no? Todo el mundo tiene una posibilidad de mejorar y es diferente nuestro punto de partida, pero podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes están interesados en llevar terapia conmigo, está mi número en la descripción de este video, me pueden contactar sin problema. Yo imparto las terapias, no las imparte nadie más. Entonces, bueno, ahí tienen esa opción, ¿no? Si no les gusta conmigo, perfectamente, sin problemas, pueden buscar al terapeuta con el que se sientan cómodos. El chiste es que te sientas cómodo y que tengas confianza en el tratamiento, ¿no?
Hasta aquí dejamos el video de hoy, se nos fue un poco largo. Yo lo único que les pido para continuar haciendo estos videos, no es una condición, yo los amo, pero obviamente me motiva mucho saber por ahí un comentario, no oye, me gustaron los videos, podrías hablar de tal o cual cosa. Por supuesto, tienen toda la confianza de proponer algún tema. Y un compartir, un me gusta, una suscripción, eso me hace muy feliz, me llena completamente y me motiva para seguir haciendo videos. Les deseo, sin más, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo video.